En cada lector, el escritor renace. Frase de Julio Ramón Ribeiro. Bienvenidos, estimados estudiantes de cuarto grado de secundaria, a esta semana 13, cuya experiencia de aprendizaje lleva por título Leo, reflexiono y creo. ¿Has leído cuentos? ¿Te han narrado o tú has narrado? ¿Qué cuentos has leído últimamente? ¿Recuerdas los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro? ¿Quiénes eran los personajes? Dos de ellos eran Efraín y Enrique, ¿verdad? Hermanos que eran criados por su abuelo, Don Santos. Este tenía un cerdo llamado Pascual. Mandaba a sus nietos todos los días constantemente a recoger basura de los muladares, donde estaban también los gallinazos y los perros. En competencia, sacaban los desperdicios para después llevarlo a su abuelo, para que dé de comer a este gran cerdo. Transcurridos los días, Efraín sufre un accidente. En la planta de su pie se había cortado con un vidrio y esto le produjo una infección. Su abuelo quería que siga trabajando, pero Enrique se dispuso a ir él solo, porque su hermano no podía. En el trayecto encuentra a un perro. Lo trae a su casa y lo llama Pedro. Le da a su hermano para que lo cuide, lo acompañe. Y él se iba nuevamente a realizar sus tareas cotidianas. Enfermó también, a pesar de que estaba enfermo, resfriado, se fue a recoger el desperdicio. En uno de esos días, al regresar a su casa, buscó a su perro. Para sorpresa de él, no lo encontraba. Cuando de pronto vio en el chiquero a su pobre animal descuartizado. El cerdo lo había tragado. Lo increpó a su abuelo y en una de esas situaciones se cae el chiquero conjuntamente al lado de su cerdo. Los niños asustados corren y se van de ese lugar. El autor en su cuento nos da a entender que al final hay una batalla entre el abuelo y el cerdo. Interesante, ¿verdad? El cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. A Julio Ramón Ribeiro, el editor le pregunta: ¿y por qué la palabra del mudo es el título de tu obra? Y él le responde: porque en la mayoría de sus cuentos van a tener voz, van a expresarse los marginados, los olvidados, van a contar sus historias, sus angustias y también van a ser redimidos. Vamos a ver ahora el propósito de la sesión. ¿Cuál es? En la actividad 1, ¿cuál es el propósito de nuestra sesión? Reflexionamos y opinamos sobre situaciones presentes en el cuento Alienación. Vamos a leer el cuento de Julio Ramón Ribeiro, Alienación, y vas a observar que se presentan diversas circunstancias que también se relacionan con nuestra realidad y al final vas a tener que responder ciertas preguntas de comprensión. El autor del cuento Alienación es Julio Ramón Ribeiro. Él nació en Lima, Perú, el 31 de agosto de 1929. Viajó por diversos países, como Madrid, París, Alemania y Bélgica. Recibió premios importantes para su carrera como escritor, como el Premio Nacional de Literatura en el año 1983, el Premio Nacional de Cultura en 1993. Ha sido galardonado también en 1994 con el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, uno de los galardones literarios de mayor prestigio en el ámbito cultural hispanoamericano. Ribeiro es un narrador perteneciente a la generación del 50. Es considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos.
Sus cuentos fueron una contribución decisiva para consolidar el paso de la narrativa indigenista a la narrativa urbana en el Perú. Murió en Lima también el 4 de diciembre de 1994, a la edad de 65 años. Ahora te invito a ubicarte en tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora en la página 101. Vamos a leer uno de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, cuyo título es Alienación. Recuerda que en la lectura hay 3 etapas: antes, durante y después. Antes tenemos que reconocer los elementos paratextuales, en este caso el título. ¿Cuál es el título? Alienación. ¿Qué idea tienes sobre esta palabra? Que es un estado mental donde se pierde la identidad de uno o varios. ¿Y tú qué idea tienes? Escribes ahí en tu cuaderno. Ahora vamos a la etapa durante la lectura. A pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y desambarse lo más pronto posible y en americanizarse antes de que le cayera el huaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco o en un chofer de colectivo. Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció. Precisemos que se llamaba Roberto, que años después se le conoció por Bobby, pero que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa una sílaba de su nombre. Todo empezó la tarde en que un grupo de blanquiñosos jugábamos con una pelota en la plaza Bolognesi. Pero en realidad, como todos nosotros, iba para ver a Keka. Todos estábamos enamorados de Keka, que ya llevaba 2 años siendo elegida reina en las representaciones de fin de curso. Pero no obtuvieron el menor favor de Keka. No le hacía caso a nadie, le gustaba conversar con todos, correr, brincar, reír, jugar al voleibol. Fue una fatídica bola la que alguien arrojó esa tarde, y que Keka no llegó a alcanzar, y que rodó hacia la banca donde Roberto, solitario, observaba. Era la ocasión que esperaba desde hace tanto tiempo. Pero cuando se le alcanzaba, Keka, que estiraba ya las manos, pareció cambiar de lente, observar algo que nunca había mirado: un cerretaco, oscuro, bembudo y de pelo ensortijado. Algo que tampoco le era desconocido, que había tal vez visto como veía todos los días las bancas o los ficus, y entonces se apartó aterrorizada. Roberto no olvidó nunca la frase que pronunció Keka al alejarse de la carrera: "Yo no juego con zambos". Estas 5 palabras decidieron su vida. Roberto vio algo más, que Keka tendía a descartar de su atención a los más trigueños, a través de sucesivas comparaciones, hasta que no se fijó más que en Chalo Sander, el chico de la banda que tenía el pelo más claro, el cutis rosado y que estudiaba además en un colegio de curas norteamericanos. Ya solo hablaba con Chalo Sander, y la primera vez que se fue con él de la mano hasta el malecón, comprendimos que nuestra dehesa había dejado de pertenecernos. Chalo había sido la copia Billy Mulligan, hijo de un funcionario del consulado de Estados Unidos. Billy era pecoso, pelirrojo, usaba camisas floreadas, tenía los pies enormes, reía con estridencia. El sol, en lugar de dorarlo, lo despellejaba. Pero venía a ver a Keka en su carro, y no en el de su papá. Keka había al fin empuñado su carta. Solo Mulligan sería quien la llevaría al altar, con todas las de la ley, como sucede después. Ahora vamos a pasar a la página 102. Recuerda concentrarte y seguir con la mirada el texto.
Antes que nada, había que desambarse. El asunto del pelo no le fue muy difícil. Se lo tiñó con agua oxigenada y se lo hizo planchar. Para el color de la piel ensayó almidón, polvo de arroz y talco de botica, hasta lograr el componente ideal. Pero un sambo teñido y empolvado sigue siendo un sambo. Le faltaba saber cómo se vestían, qué decían, cómo caminaban, lo que pensaban, quienes eran en definitiva los gringos. Lo vimos entonces merodear, en sus horas libres, por lugares aparentemente incoherentes, pero que tenían algo en común. Los frecuentaban los gringos. Unos lo vieron parado en la puerta del country club, otros a la salida del colegio Santa María. Por lo pronto confirmó que los gringos se distinguían por una manera especial de vestir que él calificó, a su manera, de deportiva, confortable y poco convencional. Fue por ello uno de los primeros en descubrir las ventajas del blue jeans, el aire de vaquero y varonil, de las anchas correas de cuero rematadas por gruesas hebillas, la comodidad de los zapatos de lona blanca y suela de jeve, el encanto colegial que daban las gorritas de lona con visera, la frescura de las camisas de manga corta a flores o anchas rayas verticales, la variedad de casacas de nylon cerradas sobre el pecho con una cremallera o el sello pandillero, provocativo y despreocupado, que se desprendía de las camisetas blancas con el emblema de una universidad norteamericana. Todo esto le trajo problemas. En el callejón, decía su madre cuando venía a casa, le habían quitado el saludo al pretencioso. Cuando más le decían bromas o lo silbaban como un marica. Pero lo peor fue en su trabajo. Cagüí de Morales, el dueño de la pastelería, era un mestizo guatón, ceñudo y regionalista, que adoraba los chicharrones y los valses criollos. Nada lo reventaba más que no ser lo que uno era. Cholo o blanco era lo de menos. Lo importante era la mosca, el agua, el molido. Y lo llevó del pescuezo a la trastienda, la pastelería Morales Hermanos. Era una firma seria. Había que aceptar las normas de la casa. Ya había pasado por alto lo del maquillaje. Pero si no venía como meluco como los demás repartidores, lo iba a sacar de allí de una patada. Roberto estaba demasiado embalado para dar marcha atrás y prefirió la patada. Algo había descuidado en su estrategia, y era el aprendizaje del inglés. Como no tenía recursos para entrar a una academia de lenguas, se consiguió un diccionario que empezó a copiar aplicadamente en un cuaderno. Cuando llegó a la letra C, tiró el arpa, pues ese conocimiento puramente visual del inglés no lo llevaba a ninguna parte. Pero allí estaba el cine, una escuela que además de enseñar, divertía. En la cazuela de los cines de estreno, pasó tardes íntegras viendo el idioma original, westerns y policiales. Las historias le importaban un comino. Estaba solo atento a la manera de hablar de los personajes. Las palabras que lograba entender las apuntaba y las repetía hasta grabárselas para siempre. A fuerzas de rever los films, aprendió frases enteras y hasta discursos. Pronto contó con un buen repertorio de expresiones que le permitieron granjearse la simpatía de los gringos, felices de ver un criollo que los comprendiera. Como Roberto era muy difícil de pronunciar, fueron ellos quienes decidieron llamarlo Bobby, y fue con el nombre de Bobby López que pudo al fin matricularse en el Instituto Peruano Norteamericano. Pronto contó con un buen repertorio de expresiones que le permitieron granjearse la simpatía de los gringos, felices de ver un criollo que los comprendiera. Como Roberto era muy difícil de pronunciar, fueron ellos quienes decidieron llamarlo Bobby, y fue con el nombre de Bobby López
que pudo al fin matricularse en el Instituto Peruano Norteamericano. Quienes entonces lo vieron dicen que fue el clásico chancón, el que nunca perdió una clase, ni dejó de hacer una tarea, ni se privó de interrogar al profesor sobre un punto oscuro de gramática. Aparte de los blancones que por razones profesionales seguían cursos allí, conoció a otros López, que desde otros horizontes y otros barrios, sin que hubiera mediado ningún acuerdo, alimentaba sus mismos sueños y llevaban vidas convergentes a la suya. Ahora pasamos a la página 103. Se hizo amigo especialmente de José María Cabanillas, hijo de un sastre de Surquillo. Cabanillas tenía la misma ciega admiración por los gringos, y hacía años que había empezado a estrangular al sambo que había en él, con resultados realmente vistosos. La pareja debía de tener largas, amenísimas conversaciones. Se les veía siempre culoncitos embutidos en sus blue jeans desteñidos, yendo de aquí para allá. Pero también es cierto que la ciudad no los tragaba. Desarreglaban todas las cosas. Ni parientes ni conocidos los podían pasar. Por ello, alquilaron un cuarto en un edificio del Jirón Mongollón y se fueron a vivir juntos. Para nosotros era difícil viajar a Estados Unidos. Había que tener una beca o parientes allá, o mucho dinero. Ni López ni Cabanillas estaban en ese caso. Puesto que nadie quería ver aquí con ellos, había que irse como fuese, y no quedaba otra vía que la del inmigrante disfrazado de turista. Fue un año de duro trabajo, en el cual fue necesario privarse de todo, a fin de ahorrar para el pasaje y formar una bolsa común que les permitiera defenderse en el extranjero. Así, ambos pudieron al fin hacer maletas y abandonar para siempre esa ciudad odiada, en la cual tanto habían sufrido, y a la que no querían regresar, así no quedara piedra sobre piedra. Por lo pronto, Bobby y José María se gastaron en un mes lo que pensaban les duraría un semestre. Se dieron cuenta además que en Nueva York se habían dado cita todos los López y Cabanillas del mundo. La ciudad los toleraba unos meses, complacientemente, mientras absorbía sus dólares ahorrados. Luego, como por un tubo, los dirigía hacia el mecanismo de la expulsión. A duras penas obtuvieron ambos una prórroga de sus visas. Solo había una solución. A miles de kilómetros de distancia, en un país llamado Corea, rubios estadounidenses combatían contra unos horribles asiáticos. Estaba en juego la libertad de Occidente, decían los diarios, y lo repetían los hombres de Estado en la televisión. Pero era tan penoso enviar a los boys a ese lugar. Morían como ratas, dejando a pálidas madres desconsoladas en pequeñas granjas, donde había un cuarto en el altillo lleno de viejos juguetes. El que quisiera ir a pelear un año allí tenía todo garantizado a su regreso: nacionalidad, trabajo, seguro social, integración, medallas. Por todo sitio existían centros de reclutamiento. A cada voluntario, el país le abría su corazón. Bobby y José María se inscribieron para no ser expulsados. Y después de 3 meses de entrenamiento en un cuartel, partieron en un avión enorme. La vida era una aventura maravillosa. El viaje fue inolvidable. Habiendo nacido en un país mediocre, misérrimo y melancólico, haber conocido la ciudad más agitada del mundo, con miles de privaciones, es verdad, pero ya eso había quedado atrás. Ahora llevaban un uniforme verde, volaban sobre planicies, mares y nevados,
empuñaban armas devastadoras y se aproximaban jóvenes aún colmados de promesa al reino de lo ignoto. José María se salvó por milagro y enseñaba con orgullo el muñón de su brazo derecho cuando regresó a Lima, meses después. Su patrulla había sido enviada a reconocer un arrozal, donde se suponía que había emboscada una avanzadilla coreana. Bobby no sufrió, dijo José María. La primera ráfaga le voló el casco y su cabeza fue a caer en una acequia, con todo el pelo pintado revuelto hacia abajo. Él solo perdió un brazo, pero estaba allí vivo, contando estas historias, bebiendo su cerveza helada, desempolvado ya y sambo como nunca, viviendo holgadamente de lo que le costó ser un mutilado. La mamá de Roberto había sufrido entonces su segundo ataque, que la borró del mundo. No pudo leer así la carta oficial en la que decían que Bob López había muerto en acción de armas y tenía derecho a una citación honorífica y a una prima para su familia. Nadie la pudo cobrar. Después de haber leído el cuento Alienación, o escuchado también, vas a elaborar un gráfico o esquema con la secuencia de los hechos narrados. Puedes incorporar los nombres y los hechos centrales que ocurren alrededor de los personajes del cuento. Puedes hacer, por ejemplo, un mapa semántico. En el centro colocas el título y si te gusta dibujar, puedes hacerlo. El personaje principal sabemos que es Roberto López. Era un muchacho que el autor lo describe como retaco, oscuro, bembudo, de pelo ensortijado, que quería dejar de ser sambo. Tenía un complejo de inferioridad debido a su color de piel. De niño vivía solo con su madre. Su madre era lavandera. ¿Cuáles son los personajes secundarios? Tenemos a Queca, lo vas describiendo, Cauide Morales, de igual manera, José María Cabanillas, y si hay otros personajes también lo escribes. Y de acuerdo a la estructura del cuento vas a colocar el inicio, el nudo y el desenlace. Por ejemplo, en el inicio, comienza narrando la historia de Roberto, que al igual que el resto estaba enamorado de la hermosa Queca. La jovencita era el tormento juvenil del barrio, aunque ella no fijaba su atención en nadie en particular. Un día, desgraciadamente, mientras ella jugaba vóley en el parque con sus amigas, un saque fallido hizo que el balón llegara hasta donde estaba Roberto. Él, emocionado, pues Queca se acercaba, le trataba de entregar atentamente la pelota. Pero ella lo ve, pequeño, piel oscura y de cabellos ensortijados. Entonces sucedió algo que Roberto jamás pudo olvidar. Queca corrió horrorizada, diciendo: «Yo no juego con zambos». Tú vas a completar el nudo y el desenlace. No te olvides de la descripción de los personajes. Ahora pasamos a las actividades. En la página 111, observa la actividad número 3. Dice: teniendo en cuenta el texto Alienación, escoge 2 escenas en las cuales se evidencien actos de discriminación. Luego fundamenta tu opinión sobre estos hechos. Finalmente responde la siguiente pregunta: ¿qué acciones asumirías si tú fueras Roberto López? Sustenta tu punto de vista. A ver, Martín, ¿qué escena has evidenciado algún acto de discriminación? En el parque, donde a Queca se le escapa el balón y cae cerca de la banca de Roberto López. ¿Quién era Roberto López? Roberto López era un joven retaco, oscuro, bembudo y de pelo ensortijado. Así lo describe el autor, ¿verdad? Descrito por el autor. En ese momento, cuando Queca se dirigía a recoger la pelota, es donde ella discrimina a nuestro protagonista. ¿Qué le dice? Yo no juego con zambos.
acciones asumirías si tú fueras Roberto López? ¿Qué harías? Yo lo pasaría desapercibido, porque sé que esa persona no me valora. Entonces, una amistad no podría haber. ¿Quién debe valorarte? Yo mismo o mis familiares. Las personas que te estiman, ¿verdad? Que te aprecian. Entonces, eso también está relacionado la discriminación con el autoestima. En la página 112, en la actividad 4, dice, en el texto Alienación, el señor Cawide manifiesta con respecto a Roberto López. Nada lo reventaba más que no ser lo que uno era. Recuerda que el señor Cawide Morales era el dueño de una pastelería y Roberto era su trabajador. A ver, ¿estás de acuerdo con su actitud? ¿Vas a colocar sí o no? ¿Y por qué? Lo más importante es cómo sustentes tus razones. Es una pregunta de nivel crítico. En la página 113 vas a ubicar la actividad número 5. Dice, Keka al decir, yo no me junto con zambos, le cambia la vida a Roberto López. ¿Justificas la reacción del protagonista? ¿Por qué? ¿Cómo debió actuar o asumirlo Roberto? ¿Cómo reaccionarías tú si hubiera recibido tal ofensa? Escribe tus respuestas. A ver, Martín, ¿qué es lo que piensas con respecto a esas preguntas? Yo no justifico la reacción del protagonista. ¿Por qué? Porque yo no cambiaría mi forma de ser ni mi identidad por una persona que no me valora. ¿Y cómo debió actuar o asumir Roberto? Roberto debió asumirlo de una manera desapercibida, ya que él debía aprender a valorarse a él mismo como es. ¿Cómo reaccionarías tú si hubieras recibido tal ofensa? Como diría la frase, palabras necias, oídos sordos. No le haría caso y escucharía más a mi familia, porque ellos sí son los que me valoran, de verdad. Bien, es importante también escuchar o ustedes escriban su opinión, lo que piensan. Ubícate en la página 113 de tu libro de comprensión lectora, en donde vas a encontrar otra actividad, otras preguntas que dicen, en estos tiempos y según las leyes vigentes, ¿es legal el trato de Keka hacia Roberto y a los chicos de su barrio? Actualmente el Ministerio de Cultura está poniendo mucha incidencia a la no discriminación. Tiene una página que es www.alertacontraelracismo.p, donde uno puede hacer su denuncia si es que ha sido víctima de racismo, si es que ha sido, quién sabe, insultado, discriminado por su color de piel, por el sexo, religión, entre otros. Pero antes que la denuncia, es importante el diálogo y la prevención. Ahí tienes también otras preguntas de reflexión. Dice, ¿conoces a personas como Keka? En algún momento, en tu casa, en tu barrio, el año pasado en el colegio has observado que alguno de tus compañeras, compañeros, se ha burlado de otro estudiante. ¿Y tú qué has hecho? ¿Has defendido o simplemente has sido comparsa, has acompañado a esos actos de injusticia? Esperemos que hayas defendido, ¿verdad? Y que has sido una persona empática, te hayas puesto en el lugar de la otra persona. ¿Cómo te hace sentir con sus actitudes? La convivencia no solamente lo hace una persona, lo hacemos todos, ¿verdad? Y en esa convivencia adecuada no debemos discriminarnos ni faltarnos el respeto, porque todos somos una sola raza, la raza humana. ¿Crees que tú
puedes cambiar algo de esa situación? ¿Qué parte? Claro, jóvenes. Como en uno de los versos dice, juventud divino tesoro. Ustedes son una gran generación que tiene en sus manos una gran responsabilidad. ¿Y cómo puedes hacerlo? Nuestra mejor herramienta es la palabra. La palabra que puede destruir o construir a una persona. Tengamos cuidado cuando manifestamos o nos expresamos en referencia a las cualidades o defectos de alguno de sus semejantes. Y es importante también sentirse identificado con su cultura. Ama lo nuestro, dice, ¿no? Y después el resto. Nuestro Perú es inmenso, tenemos gran variedad de tradiciones, danzas, costumbres, comida, hay que sentirnos orgullosos. También es importante que ustedes fortalezcan su autoestima. Se quieran como son, con el color de piel, con la religión que profesan. Cada uno se valora por lo que es, con sus virtudes y sus defectos. De aceptar a las demás personas también. En la actividad 2, el propósito de la sesión de aprendizaje es: creamos un final diferente para el cuento Alienación. Recuerda que en la producción de textos hay 3 etapas: planificación, textualización y revisión. En la planificación vas a revisar tu esquema del cuento Alienación. Luego, vuelve a leer los 2 últimos párrafos. 3. Realiza tu primer borrador. Ahí estamos en la textualización. Al realizar la redacción, debes estar muy alerta de que el cuento sea coherente y que él o los nuevos párrafos guarden cohesión con el relato. 4. Ya viene la revisión. Revisa y reajusta lo que consideres necesario. Y por último, puedes compartir tu producción con tu familia, amigos y por supuesto con tu docente, como tu evidencia. Ha sido un gusto, querido estudiante, acompañarte en esta experiencia de aprendizaje. Y recuerda que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y constituimos una sola raza, la raza humana, en donde debemos de apoyarnos unos a otros. Fuertes abrazos y nos vemos pronto.